Buenas tardes, ¿cómo están todos? Nos encontramos otra vez, o sea, lamentablemente para algunos por este medio de internet, ¿ok? Para otros, gracias al Señor, no es así. Así que bueno, estamos aquí nuevamente para compartir de la palabra de Dios. Y lamentablemente aquí en la Argentina hemos tenido un endurecimiento de las condiciones que se está desarrollando para llevar adelante este tiempo de pandemia. Así que bueno, oramos para que el gobierno realmente se preocupe por el bienestar, la salud de la gente, de la población, de todos los hombres y mujeres que habitamos en la Argentina. Mientras tanto, seguimos compartiendo la palabra de Dios, seguimos con este tema. Dios es amor, ¿ok? Esta es la tercera característica que Juan da acerca de la persona de Dios, haciendo ya referencia directamente a la naturaleza de Dios, ¿ok? Así que hoy quisiera ver un poco, compartir un poco sobre esta idea de la naturaleza de Dios. Estamos en el libro de Primera Juan, la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 4. Estuvimos viendo un poco acerca de esta idea de que nosotros debíamos brindar exactamente el mismo amor hacia los hermanos, tal como ha sido el amor de Dios para cada uno de nosotros, ¿ok? Así que estuvimos viendo todo este domingo, desarrollando Primera Juan capítulo 4, entendiendo un poco acerca de cómo es esta relación de cada uno de lo que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador en relación con nuestros hermanos, de nuestro deber, nuestra responsabilidad de manifestar, de brindar el mismo amor de Dios. Y hoy quisiera, ya terminando con el tema, quisiera refrescar un poco nuestra memoria, llevarnos otra vez un poco a la reflexión y entender qué significa realmente cuando debemos manifestar a nuestros hermanos el amor de Dios. Hemos tocado algo, Juan, en esta primera epístola, capítulo 4, él hace mención de algunas cosas interesantes en referencia o como sustento de este concepto de amar a Dios es amar a los hermanos. Pero los hombres, los seres humanos, somos un poco no bastante débiles de nuestra memoria cuando de los beneficios que los otros nos brindan, pero bastante diligente en recordar acerca de las cosas que nosotros hacemos por lo demás, ¿ok? Lamentablemente es parte de nuestra naturaleza cuando los beneficios de los otros es algo que nos olvidamos fácilmente, pero cuando nosotros hemos hecho algún beneficio a favor de, es algo que vamos a llevar colgado en nuestros labios bastante tiempo, si no por toda la vida. Así que con esta idea vamos a refrescar un poco nuestra memoria de qué es lo que significa este concepto de el amor de Dios que se ha perfeccionado en nosotros y que por lo tanto nosotros como depositarios de ese amor debemos brindarle a los hermanos. Así que vamos a refrescar un poco nuestra memoria. Vamos a 1 Juan capítulo 4, vamos a leer solamente 3 versículos, ¿sí? A partir de donde vamos a empezar a recorrer un poco este camino y traer a nuestra memoria lo que ha significado el amor de Dios para con cada uno de nosotros. 1 Juan capítulo 4, versículo 9, vamos a leer 3 versículos 9, 10 y 14 y 15. 1 Juan 4, 9 dice así la palabra de Dios. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Versículo 14.
Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Versículo 15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por este tiempo que estamos compartiendo, agradecerte, Señor, por tu amor, por tu misericordia, agradecerte, Señor, porque tenemos la oportunidad de meditar una vez más acerca de lo que significa el amor tuyo para con nosotros, para con la humanidad, en qué se manifestó y de qué forma se manifestó ese amor, y que esto nos ayude para entender cómo tiene que ser nuestro amor, que es tu amor en definitiva, que nosotros debemos manifestar hacia o dispensar para con nuestros hermanos, como muestra de amor hacia ti. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, ilumínanos y te imploramos, Padre, que tu Santo Espíritu nos dé sabiduría para saber aplicar tu palabra a nuestra vida. Gracias por todo, en nombre de Jesús. Amén. Ok, estamos aquí con estos pasajes y esto tiene que ver un poco con los fundamentos que está dando el apóstol Juan acerca de esto, de lo que es el amor de Dios. Así que vamos a empezar un poco a hacer memorias de lo que significa este concepto o esta idea de lo que es el amor de Dios. Vamos a un versículo obligado, el Evangelio según San Juan, capítulo 3. Y vamos a leer del versículo 16 hasta el 18. Juan capítulo 3, versículos 16 y 18, y dice así la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Se ha dicho que el versículo 16 de Juan capítulo 3 es un epítome del Evangelio, y esto es cierto. ¿Ok? En este versículo se resume básicamente la buena noticia de Dios para con la humanidad. La buena noticia consiste en el hecho de que Dios ha entregado a su Hijo, para que por medio de Él, es decir, por la fe en el Señor Jesucristo, podamos obtener no solamente la vida eterna, sino también el hecho de ser rescatado de la perdición eterna. Y dice Juan, capítulo 3, versículo 16, que este acto de la entrega de Jesucristo por parte de Dios a la humanidad entera es un acto de amor. A ver, entendamos el concepto de Juan 3, 16. Dios entrega a su Hijo Jesucristo por amor a nosotros, para que por medio de Él no solamente podamos ser rescatados de la perdición eterna, sino también tener vida eterna. Y el versículo 17 nos va a decir que la razón por la que Dios envió a su Hijo hace 2000 años atrás tiene que ver con este acto de no condenar al mundo, sino darle al mundo la oportunidad de encontrar salvación por medio de Jesucristo. Y el versículo 18 nos va a explicar por qué motivo. ¿Por qué motivo? Porque el versículo 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El punto central es que lo que la palabra nos está diciendo no es el hecho de que Dios viene a condenar al mundo cuando Cristo llegó hace 2000 años atrás o no. El problema es que el mundo ya estaba bajo la condenación. O sea, la humanidad entera estaba bajo la condenación, ¿sí?, de nuestros pecados. Ya estábamos bajo la condenación, ¿sí?, del acto de la elección entre Dios
y una vida con total prescindencia de Dios, y una vida que quebrante permanentemente, constantemente la moral y las reglas y los principios y las leyes de Dios. Y dice el versículo 18 que ya hemos sido condenados. Lo que Dios está ofreciendo a través del sacrificio de Cristo es la oportunidad de liberarnos de esa condenación. ¿Cuál es el concepto? El concepto es que pende sobre nosotros la existencia de una condena judicial. Hay un juez que ya ha establecido claramente nuestra responsabilidad penal y legal. Lo que Dios no ha hecho todavía es ejecutar esta condena, esta sentencia. Lo que Dios hizo entonces hace 2000 años atrás, al enviar a su Hijo Jesucristo, fue precisamente para que a través de Él, de Cristo, tuviésemos la oportunidad de poder ser rescatados de la ejecución de esa condena sobre nosotros, es decir, la pena que cae sobre nosotros. En términos, digamos, legales cotidianos, podríamos decir de esta forma. Nosotros hoy por hoy, en nuestro sistema judicial, tenemos diferentes instancias de apelación. Muchas veces, cuando el juez emite una condena, la condena queda en suspenso, es decir, la ejecución de esa condena, la ejecución de la pena de esa condena queda en suspenso. Dios no dice, el juez no dice que fulanito no cometió, por ejemplo, un homicidio. Se llega a la conclusión que cometió un homicidio, un delito, y lo que dice, bueno, si el juez dice, yo llegué a la conclusión de que sos el culpable, por lo tanto, emito una condena respecto de tu delito, y es tantos años de prisión, un ejemplo. Y lo que Dios va a hacer en esa instancia precisamente, lo que el juez va a hacer muchas veces en esa instancia, simplemente es dejar en suspenso la ejecución de esa condena. ¿Por qué? Porque el abogado del condenado simplemente ha presentado o va a presentar un plazo legal, la apelación. Así que se va a ir todo el expediente a una instancia superior a los efectos de una revisión en cuanto a la decisión de este juez, por ejemplo, o de este tribunal. Pero tarde o temprano, si una instancia superior lo condena, entonces listo, quedó firme la sentencia y este hombre tiene que ir, digamos, al calabozo. Ahora, en este caso en particular, quiero decirle lo siguiente. Permítame, discúlpeme, tengo que acallar estas porquerías que tengo acá, está haciendo ruido. En este caso, para que usted entienda respecto de Cristo, hay que entender esto. La condena sobre nosotros está firme. Ya no hay ninguna instancia de apelación posible. No queda otro que, llegado el momento, el juez justo Dios va a ejecutar esa sentencia, esa condena sobre nosotros. Pero lo que Dios va a hacer, como ya no hay instancia de apelación, el ser humano no tiene forma de apelar a ningún lugar más para que se desarrolle una revisión de su condena. Por lo tanto, no queda más remedio para la humanidad entera más que enfrentar una eternidad pagando el precio de su pecado. Lo que Dios ha hecho hace 2000 años atrás es, ante este panorama donde el ser humano ya no tiene ninguna posibilidad de solución más a su problema, a sus pecados, lo que Dios hizo fue introducir una solución legal a nuestra situación. Esa solución legal consistió ni más ni menos que enviar a su Hijo Jesucristo, entregarlo para que Él sufra las consecuencias de nuestros pecados. Lo que Dios hizo básicamente a través de Jesucristo es
tomar la condena que pesaba sobre nosotros y cargarlo sobre la persona de Jesucristo. De tal manera que otra persona, nuestro sustituto perfecto, haya pagado las consecuencias de nuestra. Y la condena a nuestro pecado, dice la palabra de Dios, es la muerte. Por esa razón Jesucristo murió hace 2000 años atrás en la cruz de Calvario por causa de nuestros pecados, por causa de la condena que había sobre nosotros. Por eso el versículo 18 dice claramente, el que en él cree no es condenado. Por eso el versículo 17, ¿sí? Juan nos dice qué cosa. Nos dice que lo que Dios ha establecido es una instancia nueva, legal, nueva, diferente. Que habiendo una condena sobre cada uno de los seres humanos, Dios envió a su Hijo Jesucristo en un último esfuerzo para que nosotros pudiésemos escapar de recibir la justa condena, la justa consecuencia de nuestro pecado. Y la solución legal que Dios entregó fue el sustituto Jesucristo. Así que lo que Dios hizo fue algo muy simple, muy sencillo. Él estuvo dispuesto, por amor a usted, a vos y a mí, entregar a su único Hijo Jesucristo en sacrificio por nuestros pecados. Como ya no tenemos forma de escapar de la condena de Dios, como ya no tenemos forma de solucionar el problema de nuestro pecado, como ya no tenemos más una instancia de apelación, ya no hay nadie más que revise la condena que pesa sobre nosotros. Y está firme la condena de Dios. Lo único que queda ahora es ejecutar esa condena. Y antes de llegar a esa instancia, lo que Dios hizo fue hace 2000 años atrás, es introducir a Cristo, su único Hijo, a este mundo, para que Él lleve la condenación de nuestros pecados y sufra Él en mi lugar, muriendo por mis pecados. ¿Por qué lo hizo? Porque Dios te ama. Porque Dios te ama. Y no te ama porque hay algo especial en vos o en mí, en usted o en mí, que despierte el amor de Dios. No hay nada en mí que genere una especie de empatía de parte de Dios hacia mi persona, de tal manera que Dios me mira con cariño y dice, bueno, a esa persona yo la voy a salvar. No. Y ahora vamos a ver en otro pasaje que repite este concepto. Y el concepto es que todos nosotros estamos bajo la condenación de nuestros pecados, de tal manera que, no habiendo ya más ninguna instancia donde podamos solucionar el problema de nuestro pecado y la condenación que pesa sobre nosotros, Dios, por amor a cada uno de nosotros, introdujo, sacrificó a su Hijo en nuestro lugar por nuestros pecados. De tal manera que hoy nos dice que si creemos en Él, podemos ser liberados de la condenación de nuestro pecado y encontrar en Él la salvación. Recién dije algo, esta frase, y me gustaría que lo tenga presente. Parece una contradicción, porque yo dije que Cristo ya murió sufrió las consecuencias, la condena de nuestro pecado, y ahora recién dije que si creemos en Él somos liberados de la condenación de nuestro pecado. ¿Cómo es eso? ¿No era que ya nos liberó? ¿O ya murió por nuestro pecado? Bueno, ya al final vamos a terminar con este misterio, entre comillas. Vamos ahora al libro de Romanos, capítulo 3. Vamos a leer el 22b y el 23. 22b es la última frase del versículo 22.
Dice así, la última frase, la última oración del versículo 22. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, fíjese este detalle. Cuando Pablo aquí dice, porque no hay diferencia, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, capítulo 1, capítulo 2 y hasta aquí capítulo 3, o hasta el versículo, por lo menos hasta el versículo 20, Pablo nos recuerda respecto de nuestra situación, la humanidad entera delante de Dios. Y esto comienza ya capítulo 1, a partir del versículo 18 y 19, vamos a buscarlo porque si me falla la memoria. Sí, 18, 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Fíjese 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. De allí el apóstol Pablo arranca comenzando a hablar desde el momento inicial cuando el hombre decidió rechazar a Dios. Y a partir de allí la humanidad entera ha entrado en ese mismo proceso. Desde el tiempo de Adán y Eva, desde el comienzo de nuestro padre Adán y Eva, que ellos decidieron rechazar a Dios y su palabra, y este es el concepto de la palabra de impiedad e injusticia. A partir de allí todas las generaciones siguientes de Adán y Eva, la humanidad entera, hemos entrado en el mismo proceso de rechazo constante, permanente y rebeldía constante, permanente a Dios y a su palabra. Capítulo 1 nos va a hablar de la humanidad general. Capítulo 2 nos va a hablar específicamente de los judíos. Y capítulo 3 termina diciendo que todo el mundo, sea gentiles, sean judíos, están bajo la condenación del pecado. Por cuanto todos, dice el apóstol Pablo, hemos rechazado a Dios, nos hemos apartado de Dios y aún hemos caído bajo la condenación de nuestros pecados. Y a pesar de eso, el apóstol Pablo, ¿qué es lo que nos dice? Bueno, está bien, los gentiles, los judíos, pero los judíos tenían la ley, pero la ley en nada ayudó a resolver el problema, la ley de Dios, a resolver el problema del pecado de la humanidad. Al contrario, por la ley llegó el conocimiento del pecado y por lo tanto la condenación por causa de nuestros pecados. Pero es interesante y me encanta cuando llega el versículo 23, versículo 21, dice, pero ahora, ¿ok? Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Y está hablando de Jesucristo. Pero ahora, ¿ok? Pablo lo que está diciendo es todo lo que vino hablando desde los versículos anteriores, 1, 2 y 3, hablando sobre la condenación por causa de nuestro pecado, sobre cómo nosotros hemos permanente y constantemente rebelado contra Dios y su palabra, hemos rechazado a Dios y su palabra, hemos decidido que podíamos crear una cultura sin Dios, desarrollar principios morales sin Dios, construir nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestra sociedad sin Dios. Pero lo único que demuestra la realidad, fácticamente, que vamos de mal en peor, y el pecado es algo que que predomina generación tras generación más y más. Es el mismo concepto de Juan cuando decía que sobre la humanidad entera pesa la condenación del pecado y no hay más escapatoria. Por eso el versículo 21, cuando Pablo dice, pero ahora, es como un concepto, una idea de alivio, de consuelo, porque todo lo que viene describiendo en los versículos anteriores, los capítulos anteriores, es totalmente lúgubre, es algo terrible, horrible. No hay forma que el ser humano pueda escapar de la condenación de nuestro pecado. Pero ahora, dice Pablo, ahora por fin hay luz al final del túnel. Pero ahora hemos
por fin podemos tener consuelo, aliento y solución al problema de nuestro pecado, porque ahora se manifestó Jesucristo. Llegó Él por amor a nosotros. Por eso dice el versículo 22b, porque no hay diferencia. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que no hay diferencia ni respecto de problema y respecto de la solución. No hay diferencia respecto del problema. ¿Cuál es? El problema de nuestros pecados. La humanidad entera, seas de la raza, del credo, de la nación, de lo que seas hombre o seas mujer, seas rico o seas pobre, seas alguien culto o inculto, sea una persona con nivel social, educativo alto, bajo, medio o nada. No hay diferencia. Todos, cada uno, estamos bajo la condenación de nuestro pecado. Y estamos esperando simplemente el momento que el juez justo, que es Dios, ejecute esa condena. Pero ahora, al mismo tiempo, el apóstol Pablo va a decir, hay una solución, y una única solución común a todos. Y no hay diferencia. No es que Dios tiene una solución para aquel que es rico y aquel que es pobre. No es que Dios tiene una solución si sos hombre, sos mujer. No es que Dios tiene una solución diferente si sos de tal raza o si sos de tal nacionalidad. No hay diferencia. Dios es un Dios justo, un juez justo. Y no es como nuestros gobernantes, que dependiendo de su ideología va a favorecer un sector o a otro, que dependiendo su visión o sus preferencias o sus intereses personales y partidarios, va a favorecer y alentar a un sector de la sociedad o en otra, o como pasa en la Argentina, fomentamos y agrandamos más la grieta que divide nuestra sociedad. La realidad es que en nuestra sociedad no solamente tenemos, o realmente, para ser honesto, y a largo plazo, nuestro problema no es un problema de carácter pandémico o de salud o biológico, cosa por el estilo. Nuestro problema es un problema moral. Por esa razón, importantes sectores de la sociedad argentina van a apoyar a gobernantes y políticos inmorales, lamentablemente. Pero Dios es un juez justo. De la misma forma que no hay diferencia, porque todos estamos bajo la condenación de nuestro pecado, Dios tampoco se interesa por tu condición, mi condición particular, en respecto de nuestra situación en esta vida. Y te va a decir a vos y a mí, sin importar nuestras condiciones o quién somos, tampoco hay diferencia en la solución. No hay diferencia en la condenación de nuestro pecado y no hay diferencia en la solución. Y esa solución es Jesucristo. Pero ahora, fuera de la ley, separado de la ley, aparte de la ley, Dios comienza una nueva etapa, una nueva dispensación a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo muriendo en la cruz por nuestros pecados. Porque no hay diferencia. Cada ser humano en este mundo necesita de Cristo, no importa cuál es tu condición, no importa cuál es tu estado. Todos estamos bajo la condenación del pecado. Por lo tanto, todos necesitamos la misma solución que Jesucristo. Precisamente porque no hay diferencia, dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay diferencia, todos hemos pecado. Y todos estamos en la misma condición. La palabra destituido significa, el concepto es la idea de no alcanzar, no llegar. ¿A qué cosa? A la vara de Dios. No llegamos a la medida de Dios.
¿Sabe qué significa esto? Cuando dice el apóstol Pablo, por cuanto todos pecaron, está diciendo, por ejemplo, por supuesto la humanidad entera, está diciendo que todos, ninguno de cualquier ser humano, de cualquier tiempo, de cualquier lugar, estamos exactamente en la misma condición. No llegamos a la medida de Dios, que es la justicia, la santidad perfecta. Así que en el momento que has pecado, estás imposibilitado de llegar a la medida de la justicia y la santidad perfecta de Dios. Por eso dice Pablo, no hay diferencia. Todos pecamos. Nadie llega a la medida de Dios. Por lo tanto, nadie puede justificarse delante de Dios. Usted dirá, pero yo soy una persona que asisto a una iglesia, y a una iglesia, buena iglesia bíblica. Ok, bien por vos. Soy una persona que o pertenezco a tal religión, o hago tantas buenas obras, o tengo tantos actos religiosos. Ok, el punto es que la razón por la que Dios te dice a vos y a mí que no llegamos a la medida de Dios, significa que no hay nada que puedas hacer para llegar a justificarte personalmente delante de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, no hay diferencia ni por la causa de nuestra condenación, pero tampoco hay diferencia en el remedio, la solución de nuestra condenación. Por eso a todos se nos impone la misma solución, para que todo aquel que cree en Cristo no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo 28 del mismo capítulo 3 es totalmente lapidario respecto de cualquiera que pretende poder justificarse delante de Dios, que puede llegar por su propio medio delante de Dios. En la historia de la humanidad hemos visto un montón de estas estupideces del hombre y actualmente del ser humano que cree que por su propio mérito puede llegar a Dios. Tenemos de mentira que nos ha impuesto desde diferentes religiones acerca de lo que tiene que hacer, o aún lo que tiene que comprar, como ha pasado antiguamente, hace siglos atrás, a través de la famosa bula papales, donde uno compraba, ¿qué cosa? A través del dinero compraba la posibilidad que de un difunto, digamos, perteneciente a mi familia, pueda pasar, por ejemplo, del purgatorio al cielo. Es decir, que la salvación se compra, entre otras cosas. Pero el versículo 28 es lapidario para cualquier tipo de intención de tal sentido. Dice claramente el versículo 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Ok? ¿Es claro? No hay nada que puedas hacer que crees que puede cumplir con las normas y las leyes de Dios, que te pueda justificar delante de Dios. Por eso cuando llegamos, seguimos por el libro de Romanos capítulo 5, versículo 8. Nuevamente nos va a decir el apóstol Pablo, Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Otra vez, hermanos, amigos, la razón por la que Cristo murió por tus pecados y por los míos fue porque somos pecadores. Y en esa condición de pecador estamos destituidos. No llegamos jamás por ninguna obra que usted y yo podamos realizar a la medida de Dios. Que podamos justificarnos delante de Dios, que nos haga acepto de la perspectiva de la justicia y la santidad perfecta de Dios. Así que Pablo en Romanos 5.8 nos vuelve a decir que la razón por la que Cristo murió por nuestro pecado en nuestro lugar es porque somos pecadores. Es decir, que estamos en esta situación, como veníamos diciendo, que no hay más instancia de apelación, instancia de revisión de la condena que pesa sobre nosotros por causa de nuestro pecado. Ya no hay más escapatoria. En términos humanos, digamos, una persona que ya no tiene más condena
o ya no tiene más instancia de revisión y sabe que sí o sí van a venir a buscarlo para que se ejecute la condena, la sentencia del juez, ¿qué es lo que hace? Muchos pasan a una vida de prófugo, se escapa, se esconde. Y tenemos muchos ejemplos en la historia. Hoy por hoy a través de la tecnología y a través del convenio internacional se han desarrollado diferentes medios para que un delincuente pueda escaparse de la condenación de la justicia. Hace poco tuve un caso donde una persona que tenía una orden de captura internacional se había ido de acá a la Argentina y después de un par de años los agarraron en la República Checa, en Europa. La persona supuestamente se fue de acá a China, pero estaba en la República Checa y ahí lo encontraron. Después de 6 meses, ¿sí?, terminó en la Argentina después de todo el proceso de extradición. Pero quiero decirte algo, no podemos escaparnos de Dios. No hay forma de que escapemos de Dios omnipresente, Dios es omnisciente, Dios es omnipotente. Así que, inevitablemente, irremediablemente, la condena del Dios se va a cumplir y un día Dios va a ejecutar esa condena. Pero mientras tanto, ya que no hay más instancia de solución a nuestro problema de pecado, Él decide introducir Dios. Por eso dice Juan, 1 Juan capítulo 4, Dios nos amó primero. Dios decide por su propia decisión, su propio medio, introducir legal al problema, que es cargar tu pecado, lo mío, sobre Jesucristo, su único Hijo, para que en Él sea ejecutada la condenación que pesa sobre mí. Y dice el apóstol Pablo en Romanos 5:8, que Cristo murió por nosotros porque somos pecadores. Pero todo esto nuevamente, dice Pablo, más Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores. Pecadores, como vemos en versículo 23 del capítulo 3. Por cuanto todos pecaron. Es decir, que todos somos pecadores. Por tanto, nadie puede llegar a la medida de Dios. Estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Y en esa condición, dice el apóstol Pablo, Dios muestra su amor para con nosotros, con vos y conmigo. En nuestra condición de pecadores, no personas que se merecen el amor de Dios, sino reos de condenación, que lo único que se merece, que nos merecemos, es la ejecución de la sentencia justa y perfecta de Dios. Dios, por amor a nosotros, introdujo una solución legal, que es sacrificar a su Hijo Jesucristo por nuestro pecado. Ahora, el problema radica en que si usted está dispuesto a rechazar o no a esta solución que Dios te ofrece. Por eso, Cristo ya murió y cargó todas las consecuencias de mis pecados, y Él murió por esas consecuencias, los tuyos y los míos. Pero puedes no aceptar la solución que Dios te ofrece y rechazar. En cuyo caso, seguirás tu vida y tu camino para enfrentar la sentencia de Dios, porque rechazaste la solución que Dios te ofrece. ¿Hablamos del amor de Dios? Este es el amor de Dios. En nuestra condición de total perdición, Dios decidió amarte y amarme y entregar a su Hijo Jesucristo para que por Él tengamos vida, para que Él sea la propiciación por nuestro pecado, para que Él sea el Salvador del mundo, para que hoy, creyendo que Él es el Hijo de Dios, y es que murió por tus pecados y por los míos, por lo tanto, tenemos una solución a nuestra relación con Dios. ¿Hablamos del amor de Dios, hermanos?
Ese es el amor de Dios y ese es el amor que Dios espera, que usted y yo manifestemos en nuestra vida, en el tránsito por este mundo, para con nuestros hermanos en la fe. 1 Juan capítulo 5, versículo 1, leíamos el domingo pasado. El que es engendrado de Dios ama tanto al que engendró como al que es engendrado. Ama tanto a Dios como a sus hijos. Así que cuando hablamos del amor hacia los hermanos, miremos a Jesucristo. Hebreos 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando hablamos de amar a los hermanos, miremos otra vez, levantemos nuevamente la mirada hacia la cruz del Calvario. A Cristo que está allí colgado entre el cielo y la tierra, muriendo por la consecuencia de tu pecado y de los míos. Miremos otra vez esa cruz y a ese moribundo Hijo de Dios, sufriendo y muriendo por tus pecados y por los míos. Y contemplemos nuevamente toda la gracia y todo el amor de Dios manifestado en su máxima expresión en Jesucristo, muriendo en la cruz del Calvario. Y luego mirar de esa mirada a Cristo. Miremos los hermanos y sepamos cuál es el amor que usted y yo debemos dispensarles. Y como decíamos el domingo pasado, ojo con estar pensando en su corazón si tal hermano debió, si tal hermana no hizo, si el pastor falló. El amor de Dios tiene esta particularidad, no es que nosotros amamos primero a Dios, sino que Dios nos amó primero a nosotros. Es decir que en tu relación con tus hermanos, en mi relación, no hay lugar para exigir que el otro me ame primero, porque así como dice Juan, así como Cristo es, nosotros debemos ser en este mundo. Es decir que nuestra preocupación siempre es primero amar a Dios amando a nuestros hermanos, porque así es el amor de Dios. Dios es amor. Por ese amor envió a Jesucristo, su único Hijo, a morir por nosotros. Dios es amor, un amor que nos ha entregado primero su amor, ese amor que se ha perfeccionado en nosotros. Y a partir de allí Dios te dice a vos y a mí, como Él es, nosotros debemos en este mundo. Por lo tanto, debemos primero extender nuestro amor hacia los hermanos, mirando el amor de Dios manifestado en la cruz de Calvario, mirando a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué vamos a hacer con Cristo esta tarde? Nuevamente nos imponemos esta pregunta. ¿Es Jesucristo tu Salvador? ¿Es Jesucristo la solución, el remedio de Dios para el problema de tus pecados? Y la pregunta es, ¿has creído en Cristo como tu Salvador? Porque no hay diferencia. Todos somos pecadores, todos estamos bajo la condenación del pecado, de nuestros pecados. Y todos necesitamos creer en Cristo como nuestro Salvador. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él, en Cristo cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te ofrece esta solución. Está en vos, está en usted. Hoy cerrar sus ojos y decirle a Dios, gracias, yo acepto la solución que me está dando al problema de mis pecados por medio de Jesucristo. O podés rechazar y pararte firme en tu hombría, en tu orgullo, en tu soberbia. Decirle a Dios, yo no necesito de vos ni de tu ayuda. Yo me la banco solo. Pero un día vas a llorar porque la condenación de Dios va a llegar.
tan cierto como que respiramos, como que vivimos, tan cierto como cada una de las experiencias que tenemos cada día. Así va a llegar la condena, la sentencia, la ejecución de esa sentencia. O podemos decir como el apóstol Pablo, pero ahora, Señor, gracias, porque ahora tenemos la posibilidad de recibir de ti consuelo por medio de Jesucristo, a liberarnos de la condenación de nuestros pecados. ¿Qué vamos a hacer con Cristo? Mi hermano en la fe. Cada día levantaremos nuestra vista mirando a Cristo en la cruz del Calvario y recordando que así como Dios me amó primero, así como Dios me amó a través de Cristo, entregando, sacrificando a su único Hijo, así yo voy a amar a mis hermanos primero. ¿Qué vamos a hacer con Cristo? Vamos a orar. Nuestro buen Padre, queremos darte gracias por este tiempo que estamos compartiendo, agradecerte por tu amor y tu misericordia, agradecerte por la obra de Jesucristo en la cruz de Calvario, Señor, agradecerte porque Él murió por mi pecado, porque Él llevó y sufrió la consecuencia, la ejecución, la sentencia de mi pecado. Agradecerte porque me has brindado una solución al problema de mis pecados por medio de Jesucristo. Agradecerte, Señor, por esa expresión infinita, como un faro que brilla por la eternidad. Cristo de la cruz, la expresión máxima de tu amor y tu misericordia y tu gracia. Y agradecerte, Señor, porque me da la oportunidad de manifestar con todo mi defecto, con toda mi falencia, con todas mis miserias, me da la oportunidad de desarrollar la vida tratando de imitar a Jesucristo y amando primero a mis hermanos. Ayúdanos, Señor. Imploramos con todo nuestro corazón en nombre de Jesucristo. Amén. ¿Ok? Terminamos por hoy nuevamente. Espero que haya sido un tiempo donde Dios nos ha hablado en nuestros corazones y Dios nos mueva a hacer algo. O sea, a dar este paso de fe, de recibir y creer la solución que Dios nos ofrece al problema de nuestros pecados. O nos mueva a amar, a pensar cómo yo debo hacer para manifestar mi amor para con mis hermanos. Así que, esperando que así ocurra en nuestra vida, nos despedimos agradeciéndole nuevamente por estar allí acompañándonos. Que el Señor los bendiga y nos vemos Dios mediante el próximo domingo a la misma hora. Que el Señor los bendiga.